Hola, sean bienvenidos a la clase de física. Vamos a desarrollar una unidad más, un tema sobre cinemática en 2 y 3 dimensiones. Para ello, tenemos ahí el objetivo, conocer los métodos de suma de vectores. Les saluda el profesor Mardonio Corea. Vamos a meternos entonces ahí a lo que es el tema de cinemática en 2 o 3 dimensiones, la sección de vectores. En el capítulo 2 analizamos el movimiento a lo largo de una línea recta. Consideremos ahora la descripción del movimiento de objetos que se mueven en trayectorias en 2 o 3 dimensiones. Para hacerlo, primero debemos estudiar los vectores y cómo se suman. Luego examinaremos la descripción del movimiento en general, seguido por un caso muy interesante que es el movimiento de proyectiles cerca de la superficie terrestre. Así como también examinaremos cómo determinar la velocidad relativa de un objeto medida en diferentes marcos de referencia. Bueno, eso es más o menos lo que vamos a tratar en este capítulo de cinemática en 2 o 3 dimensiones. Pero para iniciar, vamos a iniciar con el subtema ahí de vectores. Bueno, tenemos ahí una pregunta de inicio y nos dice, pregunta de inicio de capítulo, adivine qué. No se preocupe por obtener respuesta correcta de inmediato. Más adelante en el capítulo tendrá otra oportunidad para responder esta pregunta, pero a priori ustedes pueden responder al siguiente planteamiento. Dice que una pequeña caja pesada con suministros de emergencia se deja caer desde un helicóptero en movimiento en el punto A. Ahí podemos ver la imagen. En este momento se suelta esa caja mientras el avión o el helicóptero vuela a lo largo de una dirección horizontal. En el siguiente dibujo, es decir, en la imagen ahí, ¿qué inciso describe mejor la trayectoria de esa caja? Según la observa un individuo parado en el suelo que podría ser usted. Entonces, ustedes van a seleccionar ahí, hay 5 trayectorias ahí, entonces ustedes van a definir si es la trayectoria A, si es la trayectoria B, si es la trayectoria C, o si es la trayectoria D o la trayectoria E. Hay 5 opciones. Entonces, ustedes van a definir ahí las opciones. Miren que la opción A nos dice, como aquí se suelta la caja, entonces la opción A dice que se va hacia atrás. La opción B nos dice que se viene perpendicular. La opción la opción C nos dice que se va en esa transversal. La opción D que hace esa especie de parábola y la opción E que nos dice que es esa la. Entonces ustedes van a, a describir o a seleccionar ahí cuál es la respuesta. Esa se la guardan ustedes y más adelante pues van a comprobar conforme hemos desarrollado el tema. Van a poder regresar o conforme desarrollemos el capítulo van a regresar a la respuesta. Continuamos entonces y ahora tenemos ahí la sección 3.1, vectores y escalares. Como vimos en el capítulo 2, el término velocidad no solo se refiere a qué tan rápido se mueve un objeto, sino también a su dirección de movimiento. Una cantidad como la velocidad, que tiene magnitud, dirección y sentido, es decir, la magnitud es un número, la dirección pues ya saben ustedes qué significa, que puede ser una dirección hacia el este, hacia el oeste, hacia el norte, hacia el sur, hacia arriba, hacia abajo, etcétera. Entonces, y el sentido, pues es si es horizontal, si es vertical,
etcétera. Es una cantidad vectorial, es decir, la velocidad es una cantidad vectorial. Otras cantidades que también son vectores son el desplazamiento, la fuerza y la cantidad de movimiento o momentum, se le llama la cantidad de movimiento. Sin embargo, muchas cantidades como la masa, es decir, cuando nosotros pesamos azúcar, sal o cualquier otra cosa, entonces la masa también no es un vector, sino que muchas cantidades como la masa, como el tiempo y como la temperatura, no tienen dirección asociada a ellas, solo tienen magnitud, pero no tienen dirección. Entonces, y quedan completamente especificadas como un número. En ese sentido, un número y las unidades, obviamente. Por ejemplo, cuando hablamos de azúcar, 1 kilo de azúcar, entonces 1 es la magnitud y las unidades, en ese caso, el kilo. Entonces, tales cantidades como esas se les denomina cantidades escalares. Vean entonces que tenemos dos tipos de cantidades. Tenemos las cantidades vectoriales y las cantidades escalares. ¿Cuál es la diferencia entre ellas? Que las cantidades escalares solo tienen magnitud y una simple unidad de medida. Entonces, ejemplo de ello, decíamos en el caso del azúcar, ¿verdad? Que decíamos ahí 1 kilo de azúcar, 1 kilogramo. Entonces, la magnitud es 1 y la unidad, obviamente, el kilogramo. Otra podría ser, por ejemplo, la distancia 3 kilómetros. Entonces, 3 la magnitud, kilómetros, la unidad de medida. Pero una cantidad vectorial puede ser, por ejemplo, 90 kilómetros por hora hacia el este. Entonces vean que estamos dando ahí una magnitud 90 kilómetros por hora, sería la unidad. En ese caso sería un vector velocidad. Entonces, hacia el este estamos dando ahí la dirección. Entonces, tiene magnitud y tiene dirección. Y eso es lo que diferencia entonces a las cantidades escalares de las vectoriales o a las vectoriales de las escalares. Bueno, cuando representamos vectores, es importante dibujar diagramas. Entonces, dibujar un diagrama de una situación física particular siempre va a ser útil en física. Y esto es especialmente cierto al trabajar con vectores. En un diagrama, cada vector está representado por una flecha, la cual siempre se dibuja de manera que señale el sentido de la cantidad vectorial que representa. La longitud de la flecha se dibuja proporcionalmente a la magnitud de la cantidad vectorial. En la figura 3.1, en esta figura que tenemos ahí, por ejemplo, las flechas se dibujaron para representar la velocidad de un automóvil en varios lugares conforme éste toma una curva en el camino, en la carretera. Entonces, la magnitud de la velocidad en cada punto puede leerse de la figura acá, midiendo la longitud de la flecha correspondiente y usando la escala que se muestra. Nos dice que la escala es 1 centímetro, nos representa 90 kilómetros por hora. Entonces, si nosotros tomamos la regla y medimos el vector, esa flecha, que ese es el vector, medimos esa flecha. Si mide 1 centímetro, entonces significa que va a 90 kilómetros por hora, pero si midiera 2 centímetros, entonces estaríamos hablando de que va a una velocidad de 180 kilómetros por hora, puesto que 1 centímetro representa 90 kilómetros por hora. Bien, cuando escribimos el símbolo para un vector, siempre usamos letras negritas como con una flecha pequeña arriba del símbolo. De manera que para la velocidad escribimos esa V en negrita con esa flechita arriba y eso significa vector, puesto que la representación matemática de un vector es una flecha. Es una flecha y por esa razón se representa las cantidades vectoriales así con esa flechita arriba. En este caso, como es un vector velocidad, entonces, y además la V, que es la inicial de vector, entonces estamos haciendo énfasis en eso entonces de que se va a representar con una letra en negrita y la flechita en la parte de arriba de la letra.
Bien, pero igual podemos representar, por ejemplo, un vector de desplazamiento podría ser con una D y una flechita en la parte de arriba. Bien, si solo nos interesara la magnitud del vector, pues no hay necesidad de escribirle la flechita arriba. Entonces, la magnitud, acuérdense que es el número. Entonces, no habría necesidad de escribirle la flechita arriba, solo escribiríamos B en cursiva, dice, como hacemos en otras, como hacemos con otras variables. Bien, ahora tenemos ahí la suma de vectores por el método gráfico. Con los vectores, como los vectores son cantidades que tienen magnitud, dirección y sentido, deben sumarse de manera especial. En el capítulo trataremos principalmente con los vectores de desplazamiento denotados con el símbolo D y la flechita arriba, esa D mayúscula y la flechita arriba. Y con los vectores de velocidad con una V y la flechita esa ahí arriba. Sin embargo, los resultados se aplicarán a otros vectores en general que encontraremos más adelante en el capítulo. Para sumar escalares utilizamos aritmética simple, la cual también se usa para sumar vectores. Si estos tienen la misma dirección, por ejemplo, si una persona camina, 8 kilómetros hacia el este un día y 6 kilómetros hacia el este el siguiente día, entonces la persona estará a 8 kilómetros más 6 kilómetros, que es igual a 14 kilómetros al este del punto de origen. Entonces, desde donde salió, como se movió 8 kilómetros al este y después 6 kilómetros hacia la misma dirección, entonces quiere decir que se alejó 14 kilómetros del punto de origen, del punto de salida. Decimos que el desplazamiento neto o resultante es de 14 kilómetros al este. La figura 3.2 nos ilustra eso en la parte A. Vean ustedes que el primer día dice que se movió 8 kilómetros. Entonces ahí está 2, 4, 6, 8 kilómetros. Y el siguiente día 2, 4, 6. Entonces, el vector resultante, miren, el desplazamiento va a ser otro vector resultante que sería toda esa flecha, la unión de los dos vectores, de los dos desplazamientos de 8 y 6 kilómetros. Entonces, 14 kilómetros en la misma dirección del este. Entonces, decimos entonces que el desplazamiento neto resultante es de 14 kilómetros al este. Por otro lado, si la persona camina 8 kilómetros hacia el este el primer día y 6 kilómetros hacia el oeste, es decir, en el sentido contrario, vean que se mueve para acá 8, pero de ahí se regresa 6. Entonces, el segundo día, entonces la persona va a terminar aquí en este punto, a 2 kilómetros de la salida, del origen. Entonces, a 2 kilómetros, pero todavía quedó en el este, miren, porque del origen ahí, de 0 a la derecha, es el este, ¿va? Entonces, en tal caso, el desplazamiento resultante se obtiene mediante una resta, 8 kilómetros menos 6 kilómetros igual a 2 kilómetros. ¿Por qué? Porque un movimiento fue hacia la derecha en la recta, pero el segundo movimiento fue en la misma dirección, pero en sentido contrario, ¿eh? En la misma dirección, pero en sentido contrario. Por lo tanto, queda a 2 kilómetros del punto de salida. Tenemos ahora, pero la aritmética dice, la aritmética simple no puede aplicarse si los vectores no son colineales. Es decir, en el caso ese ahí, los vectores son colineales, pero en este caso, si no son colineales, por ejemplo, suponga que un individuo camina 10 kilómetros hacia el este, es decir, 10 kilómetros del origen hacia la derecha, en la recta, y luego camina 5 kilómetros hacia el norte, es decir, que después de caminar 10 hacia la derecha, camina 5 hacia arriba. Eso sí nos ubicamos en el plano cartesiano. Entonces, tales desplazamientos se pueden representar sobre una gráfica donde el eje Y positivo apunta hacia el norte y el eje X positivo apunta hacia el este. La figura siguiente, miren, ilustra eso.
En este caso, sobre esta gráfica dibujamos una flecha que la vamos a llamar D1 para referirnos al desplazamiento 1, al primer desplazamiento. Entonces la dibujamos ahí, miren, solo estoy repasando la imagen ahí, la remarco en rojo para que nos ubiquemos. Luego, después dibujamos una segunda flecha, miren, una segunda flecha que la vamos a llamar D2, o sea, el desplazamiento 2 o el segundo desplazamiento, para representar el desplazamiento de 5 kilómetros, pero esa va, dice, hacia el norte, entonces la dibujamos ahí, ¿ve? Entonces, ambos vectores se dibujan a escala como se muestra en la figura 3-3. Es decir, vean ustedes acá, estamos dibujando, ahí ve, 2, 4, 6, 8 y 10. Está a escala, ¿va? Y luego la otra también, 2, 4, perdón, 2, aquí sería 1, 2, 3, 4 y hasta ahí 5. Es decir, llega hasta ahí, ¿ve? Entonces hasta 5. Entonces nos va a resultar que el, el que hizo o quien haya hecho el desplazamiento se va a encontrar en este punto. Y ahora si se encuentra en ese punto, vean ustedes que a qué distancia está del origen, de acá, del origen. ¿Ve? Entonces va a estar en esa flecha ahí, ¿ve? En ese vector, que sería el vector resultante, que en este caso, como es desplazamiento, sería el desplazamiento resultante. Lo que se desplazó la persona al final, entonces, desde el punto de origen, es eso. Acuérdense ustedes que la distancia, ¿va? Del punto en que quedó al punto de donde salió, a eso le llamamos distancia. Y la distancia entre dos puntos es una línea recta. En este caso es un vector. Bien, continuamos ahí entonces. Vean que después de esa caminata, el individuo está ahora a 10 kilómetros al este y 5 kilómetros al norte del punto de origen. En la figura, ¿va? Tenemos ahí nuevamente la figura. En la figura 3.3, que es esta misma que tenemos ahí, el desplazamiento resultante está representado por la flecha llamada DR. Entonces va a estar representado por esta flecha, miren, eh, por esta flecha. Entonces, tenemos aquí un impasse, vamos a corregirlo. Bueno, va a estar representado por, por esta flecha, ¿ve? La que está en azul ahí, que la voy a remarcar para que ahí la tenemos. Entonces, ese será el vector resultante, ¿va? Que le llamaremos DR. ¿Y qué va a ser eso? Entonces, DR va a ser igual a D1 más D2. Pero usando una regla y un transportador, usted puede medir ese diagrama que la persona está a 11.2 kilómetros, es decir, de estas unidades que tenemos marcadas en la gráfica, entonces aquí deben de haber 11.2 unidades, es decir, si estamos usando centímetros, entonces sería 11 centímetros y 2 milímetros, ¿va? Entonces sería la medida, eso lo podemos medir con una. Y si nosotros medimos este ángulo con un transportador, entonces vamos a encontrar que ese ángulo mide 27 grados. ¿Y está a dónde? Miren, está al norte porque está hacia arriba del este, ¿ve? Ese ángulo. Entonces, 27 grados al norte del este. En otras palabras, el vector de desplazamiento resultante tiene una magnitud de 11.2 kilómetros y la forma un ángulo de 27 grados con el eje X positivo. La magnitud, o sea, longitud del desplazamiento resultante se obtiene usando el teorema de Pitágoras, en este caso, ya que D1, D2 y DR forman un triángulo rectángulo con DR, que sería la hipotenusa. Entonces pueden ver ustedes el D1 con el D2 forman más el vector resultante, que es el desplazamiento resultante. Entonces hacen un triángulo rectángulo con ángulo recto acá en este ángulo. Entonces, y por tanto, del teorema de Pitágoras encontramos nosotros que la hipotenusa es igual a D1
al cuadrado más D2 al cuadrado, la raíz de eso. Entonces, y como D1 es 10 y D2 es 5, entonces escribimos 10 al cuadrado más 5 al cuadrado. Aplicamos calculadora ahí y sacamos la raíz de esa suma, de esos cuadrados, y obtenemos que es 11.2. De hecho, 10 al cuadrado es 10 por 10, 100, más 5 al cuadrado es 25, y 100 más 5 es 125. Ahí tenemos raíz de 125 kilómetros cuadrados, y la raíz de 125 aproximadamente es 11.2, y kilómetro al cuadrado, su raíz es kilómetro. Bien, de esa manera, note que el teorema de Pitágoras puede utilizarse solo si los vectores considerados son perpendiculares entre sí. Es decir, que aquí consideramos este vector de 1 y el vector de 2. Entonces, son perpendiculares, es decir, que forman ángulos, miren, de 90 grados. ¿Ve? Entonces, por eso son perpendiculares entre sí. Y el vector desplazamiento resultante, dr, es la suma de los vectores de 1 y de 2, es decir, el D resultante o el desplazamiento resultante va a ser igual al desplazamiento 1 más el desplazamiento 2, pero no es una simple. Vean ahí que en esta ecuación vectorial, es una ecuación vectorial, no es una simple suma, no es una simple suma como si fueran escalares. Entonces son vectores. Al sumar dos vectores que no son colineales, un aspecto importante es que la magnitud del vector resultante no es igual a la suma de las magnitudes de los dos vectores separados, sino que la suma es más pequeña. Entonces vean ustedes que no es decir aquí 10 más 5, 10 más 5, que sería 15, no. La suma de esos dos vectores, como es una suma vectorial, es menor que la suma de ellos si fueran colineales, ¿va? Pero como no son colineales, entonces es una suma vectorial, que en este caso, pues, obtuvimos que el vector resultante se encontraba aplicando el teorema de Pitágoras. Bien, continuamos ahí. Vean que nos dice, ¿va? Que dr, o sea, el desplazamiento resultante es igual al desplazamiento 1 más el desplazamiento 2. Y esta es una ecuación vectorial. Al sumar dos vectores que no son colineales, un aspecto importante es que la magnitud del vector resultante no es igual a la suma de las magnitudes de los dos vectores separados, sino que es más pequeña. Vimos que en ese caso, si sumáramos por separado 10 más 5 sería 15, pero el vector resultante no era 15, sino 11.2. Es decir, es menor, la suma vectorial en ese caso entonces es menor que si fueran colineales los vectores, ¿va? Entonces, ahora tenemos ahí la especificación. Miren, el desplazamiento resultante va a ser menor o igual que D1 más D2. Entonces, que el desplazamiento 1 más el desplazamiento 2, donde se aplica el signo igual únicamente si los dos vectores apuntan en la misma dirección y en el mismo sentido, ¿va? En nuestro ejemplo, la figura 3.3 DR nos dio 11.2 kilómetros, en tanto que D1 más D2 sumados de manera directa era 15, ¿ve? Que es la distancia total recorrida. También advierta que no podemos hacer el desplazamiento resultante igual a 11.2 kilómetros, porque es un vector, mientras que 11.2 kilómetros es solo una parte del vector resultante, es decir, es su magnitud. No obstante, podríamos decir que el desplazamiento resultante es igual al desplazamiento 1 más el desplazamiento 2, y eso es igual a 11.2 kilómetros en esta dirección, 27 grados al norte del este. Bueno, pues como tarea les queda a ustedes ahí resolver ese ejercicio A que aparece ahí en pantalla, donde dice que en qué condiciones la magnitud del vector resultante anterior será dr igual a d1 más d2. Es decir, en qué condiciones. Eso lo van a responder ustedes y pues es una tarea asignada. Nos quedamos hasta acá y tendremos más en una próxima grabación.